Déjenme nada más decir unas cuantas palabras del amplio, del extenso currículum, de toda el conocimiento que tiene esta mujer, Gracias. eh, a la cual tenemos el gusto de tener de invitada con cierta frecuencia. Ella es maestra en educación y docencia y maestra en psicomotricidad. Es terapeuta certificada de niños con disfunción de integración sensorial y terapeuta nivel 3 cognitivo-conductual Team CBT. Es asesora educativa familiar de padres, así como de diferentes centros educativos. También es docente de la Universidad Hebraica, entre otras muchas actividades dentro de la educación. Y hoy vamos a hablar del regreso a clases desde la perspectiva del docente. Y permítanme hacer este comentario, permítame, Raquel, hacerte este Claro. comentario. Hoy he visto que las personas han ido a inscribir a sus hijos a la secundaria. Me imagino que también han ido o van a ir a comprar útiles. Todo parece normal, pero ¿qué tan normal es este regreso a clases y sobre todo desde la perspectiva del docente? ¿Y empiezo yo? Sí, por favor. Perfecto. Bueno, es que se me salió de aquí. Ya está. Perfecto. Ahora sí. Pues mira, Enrique, hoy justamente vamos a trabajar esta parte. Primero quiero agradecer a Enrique la propuesta. Gracias Enrique Rivera, gracias a David Zuckerman, gracias a la comunidad Betel por la invitación. Y bueno, sí les quiero platicar. Este tema es muy importante porque nos agarra siendo educadores sin tener la especialidad de todo lo que tiene que ver con el tema de la tecnología, con los recursos, para cómo poder transmitir los conocimientos, cómo poder controlar la pantalla de los alumnos que estén interesados y no únicamente traspasar todo lo que es el conocimiento y los temas que tienen que ver con el regreso a clases de manera virtual, en línea, porque todos los programas en línea son hechos para darse en línea. Sin embargo, no se puede dar un progreso, un programa o un trabajo que es presencial y nada más darle la modalidad de virtual. Ese sería el mayor de los errores que se puede cometer en el aula, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente todo aquello que intentamos nada más modificarlo y ponerlo en línea, el oyente y el escucha carece completamente de estos recursos para poder tener una atención tanto tiempo, por un tiempo muy prolongado, ¿sí? Y además que sea constantemente, perdón un segundito, y además que sea constantemente, que tenga que ser evaluada de una manera virtual por el alumno cuando el alumno no logra tener esa atención tan larga, no logra adquirir esos conocimientos de la misma manera. Y estamos intentando dar a todos los alumnos todo el conocimiento que pudiéramos tener de manera virtual y el alumno a esa edad, ¿qué es lo que más le importa? Pues la parte social. Entonces, ¿qué sucede con todo esto sesgo social que están teniendo nuestros alumnos? Es que los niños, los chavos, no están pudiendo conectarse con otras personas y acaban haciéndose el chistosito en pantalla, acaban haciéndose el gracioso, el que hace alguna travesura en vivo, el que pone su foto de pantalla nada más, que pareciera que es como si estuviera yo hablando, hasta moviendo las manos, y así me quedo en firme en una foto donde hagamos creer al profesor que sí está presente en la clase. Entonces, bueno, también tuvo que salir un reglamento para las clases en línea
Y entonces, bueno, sí les tengo que comentar que yo tengo un diplomado que doy de estimulación temprana y desarrollo infantil, que doy de manera virtual. Pero todas las clases se tuvieron que programar de manera virtual. Metimos videos, metimos tics, metimos muchas técnicas de la computadora, muchos recursos, muchos palabras que van acompañándose de mi clase. Tuve que grabar todas las clases. Entonces, no son realmente en vivo, pero más bien están grabadas todas las clases. Pero todo esto que está grabado pensado en que alguien pasivamente lo va a escuchar. Entonces tiene todos los elementos que se requieren para que esa persona que es un escucha pasivo pueda tener la motivación de no perder la atención. Está hecha en periodos cortos donde no pueden durar más de X tiempo las clases para poder atraer la atención del docente, del alumno. Sin embargo, ahora lo que hicimos es que si yo daba clase de historia, por decir algo, en una secundaria, entonces ahora doy la misma clase con los mismos contenidos frente a mi pantalla, igual y me pongo por aquí un pizarrón. Si ya soy mucho más pro en el Zoom, pues también comparto alguna pantalla o comparto alguna gráfica, alguna encuesta, alguna pizarra de Zoom. Sin embargo, sigue siendo un estímulo completamente pasivo. O sea, el alumno nada más se sienta, escucha y está viendo lo que el maestro está haciendo. Entonces, todos los filtros que pudiéramos tener de que pongan atención, de que estén cumpliendo con los trabajos, de que todo esto hay muchos filtros que hay que hacerlos. De hecho, una de mis maestrías yo la hice en línea y les tengo que comentar que ha sido lo más complicado, o sea, en el sentido de todos los trabajos que tuve que entregar, que eran como filtros para poder medir que realmente estaba haciendo la clase yo y no alguien más. Y no que le puse play al video y me fui no sé, a hacerme un café. Realmente, los filtros que hay que tener tienen que ser filtros constantes. La participación del alumno tiene que ser constante. Ahora, ¿qué sucede cuando esto pues no pasa, no? Entonces, estamos rodeados de un sistema al que no estamos acostumbrados, un sistema al que no nos prepararon, que muchas maestras tienen dificultad de internet, tienen dificultad de tener un buen aparato para trabajar en clase, independientemente que la escuela les otorgue una computadora o lo que sea, es complicada esa parte donde el docente tiene ahora que pensar toda su programación en base a que el escucha va a ser un escucha pasivo completamente. Y entonces, cuando hay una interacción entre las preguntas que pudieran tener los alumnos y las preguntas que hacen los maestros, la clase es mucho más dinámica, porque de hecho yo doy clases en la universidad y entonces tuve que terminar el semestre pasado en clases en línea. Y entonces, ¿qué sucedió? Que todo esto que estaba yo dando, pues tuve que meterles videos, pero ya porque tenía yo previamente la experiencia anterior de haberlo hecho en una modalidad que era completamente a distancia, que así se le llama este tipo de educación, ¿no? Que es educación a distancia, todo lo que es la educación en línea. Y entonces, justamente eso es lo que sucede, que cuando el escucha es pasivo, tú tienes que tener muchos filtros donde puedas saber que sí realmente está poniendo atención, está llevando a cabo un programa, está cumpliendo con el programa para poder saber si vas bien o tienes que regresarte o tienes que ir más rápido, tienes que hacer preguntas, tienes que hacer quizzes, tienes que hacer encuestas, cuestionarios, trabajos, lecturas y muchos filtros que son importantes para que la persona se dé cuenta si están los alumnos obteniendo los resultados que están esperando o hay que regresarse. Entonces les voy a compartir una pantalla. Primero quiero que veamos un video. Es un video que dura 5 minutos. Es muy importante porque habla de una familia que lleva su casa de homeschooling. Hacen escuela en casa, escuela a distancia de toda la vida por elección, pero quiero que vean la riqueza que es tener esta educación a distancia. Y no es que esté a favor, digo, no es de que tuvimos opción, no nos quedó de otra. Sin embargo, si no te queda de otra y tienes
En ti está decidir de qué manera lo vas a enfrentar. Evidentemente, pues mi sugerencia el día de hoy, y si con esto es con lo que yo te puedo dejar el día de hoy, mi sugerencia es, pues entonces, que la educación a distancia que vas a recibir, que sea lo más satisfactoria posible, que sea enriquecedora, que puedas cumplir objetivos, que puedas tener diferentes elementos que te van a ayudar a estar mejor, a aprender diferentes cosas que no aprenderías en una escuela activa y que no aprenderías en este cambio de maestros, en este cambio de actividades, en este cambio de investigación. No investigarías lo que te interesa, investigarías lo de la currícula, pero me encanta este video porque de verdad habla muchas cosas que tienen a favor de estar en escuela en casa. Pero también más adelante vamos a hablar de toda esta dificultad que se llega a generar entre los padres y los maestros y los alumnos. Entonces voy a compartirles pantalla. Por favor. Un momentito. Ok. Y a mí un profe cada hora no me sirve. O sea, no aprendes nada sobre la vida allí. Yo sí estoy de acuerdo con la educación obligatoria, pero no con la escolarización obligatoria, porque no es lo mismo. La educación obligatoria es el objetivo. La escolarización es solo una vía. Si han estado en escuelas de música y están en actividades extraescolares y les encanta, pero no en el colegio. Solía también hacer clases aquí o de matemáticas o lo que sea con mis padres, cualquier pregunta que tuviese. Pero aquí también lo que hacemos mucho son los experimentos y eso por la luz, porque se ve mucho mejor. Bueno, los experimentos dependen de ese tipo, con fuego, lo que se los hacía más fuera, por si acaso. A veces también traemos el ordenador portátil de abajo aquí y hacemos los deberes aquí. También leemos mucho o también escribimos aquí. Redacciones. Yo quería enseñarles mi idioma materno a mis hijos. Claro, si van a la guardería y luego al colegio, es muy difícil conservar un idioma en casa. Esto. Ah. También hubo motivos de tipo pedagógico. Yo creo que se pierde mucho el tiempo. O sea, es poco eficiente el programa escolar y nos hemos encajado en una estructura decimonónica, no hace frente a las necesidades educativas de los niños de hoy en día. Transición. Hasta el punto. Las cosas están divididas en dos bloques que se hacen durante el año. Como hay dos bloques, hay también dos exámenes que se hacen en internet. Pero para que no se pueda copiar, tiene un sistema para que no puedas abrir otra ventana para mirar por ahí, cosas de esas. Es que el instituto y el colegio, las experiencias que me han contado los compañeros y con esto, no, nunca me dijo... Una vez sí que quise empezar, pero al final yo misma dije, creo que al día siguiente o algo así, dije que al final que no. Primero no me creen, pero después ya les voy contando un poco y me dicen que morro y cosas de esas. Preguntan cosas, cómo hago los exámenes, por ejemplo, o cómo hago las cosas, qué materias tengo. Pero a la universidad sí que me gustaría intentarlo, depende de lo que vaya a elegir hacer y todo eso, pero la verdad me gustaría intentarlo para ver cómo es. Me gusta mucho la arquitectura, pero no sé. La verdad es que no lo he pensado mucho. Una cosa que más como me gustaría tener más como profesión sería como canto o algo así. Esta es la habitación donde yo normalmente hago mis trabajos, en ese ordenador, y mi hermana los hace en ese. Tenemos diferentes materias, tenemos matemáticas, lengua, geografía e historia, y ahora yo también tengo dibujo técnico y economía doméstica. Sí, esto es parte de la rutina diaria, que todos los días tenemos que comer, ¿no? Y entonces, claro, pues me ayudan, muchas veces hacen ellos solo la comida. Y si tengo que salir para comprar algo, lo que sea, y ellos están aquí, les llamo y digo, hagan la ensalada y hagan tal cosa. Yo los veo más maduros, psicológicamente.
saben tomar mejor las decisiones, son más autónomos, en alguna medida más independientes de nosotros. Esta de aquí estudiamos música casi siempre. También estudiamos el violín, la flauta, todo. Bueno, yo la flauta la tengo medio dejada, pero antes sí que la hacía mucho. También ahora empecé a estudiar un poco canto por mi cuenta, también estudio por aquí. Bueno, también por ayudarme con el piano. Yo el piano, solfeo, violín y taekwondo. Lo voy cogiendo y dejando cosas porque también estuve con la arpa un año, pero por culpa del ballet lo dejé. Y ahora no sé si cogerlo de nuevo o dejarlo, no sé, no lo tengo claro. De momento está un poco así. En casa sí puedes darle esta oportunidad también de dejarles jugar y de dejarles experimentar con los materiales, con los colores, los libros, las películas y los documentales. Aprendes muchísimo hoy en día con la nueva tecnología. Y soy consciente de que el término educación en casa, que claro viene de home education en inglés, puede inducir un poco al engaño, pero es que no estamos encerrados en casa. Y hacemos excursiones, vamos al museo, vamos a otros países. Y tampoco hace falta ser pues muy preparado. Lo que sí hace falta es reconocer cuando no sabes algo y irte a buscarlo con él. Me interesa más y me parece más importante que ellos sepan dónde buscar la información. Y de hecho en eso se basa el aprendizaje realmente. Bueno, yo hablo un poco, sí, el japonés, el español, el rumano y el inglés. Nada más, creo. Las películas de Hayao Miyazaki me encantaron. Entonces, con eso creo que fue con lo que empezamos, que dije yo, ¿qué hacer clase de japonés? Y la verdad que es muy divertido. Un sistema que tiene más de un 30% de fracaso se lo tiene que pensar mucho si quiere realmente obligar a las personas a utilizarlo. Pensamos que esto es una opción digna y además, no sé, pues del siglo XXI, en una sociedad tan plural, en Europa, donde en casi todos los países se reconoce la educación en casa. Es que estamos en la cola de Europa. Que se reconozca esto de forma oficial, que haya una manera de acceder a los títulos. No puede ser que solo la escuela te pueda dar un título. No se puede tener un monopolio del aprendizaje. Ok, pues sí, justamente es de lo que estábamos hablando, donde las personas dejan de requerir que constantemente se les esté diciendo qué tienen que aprender, cómo lo tienen que aprender, de qué manera lo tienen que aprender. Y es muy importante porque la gente se siente muy cómoda porque está investigando y está haciendo. Si te das cuenta, ¿vieron cuántos lenguajes, cuántos idiomas, cuántas maneras de expresar, cuántos instrumentos musicales, cuántas modalidades están teniendo en línea? O sea, no se trata de seguir un mismo programa estático que se venía presentando en la escuela, pero esta variedad que se le puede ofrecer al joven es maravillosa porque justamente en la adolescencia requerimos de tener la atención lo más ocupada posible en factores propositivos, en cuestiones de salud mental, física, emocional, porque justamente el joven lo que está buscando en la adolescencia es la individualización, donde él se siente cómodo, donde él se descubre como una persona independiente del adulto, donde empieza a buscar sus limitantes, donde se empieza a sentir mejor. Entonces, todos estos factores son factores muy importantes que le van a permitir ir haciendo todo lo que necesitan hacer. Entonces, voy también a compartirles una presentación donde vamos a empezar a ver principalmente qué es esto del homeschooling, ¿no? Porque el homeschooling o la educación a distancia, ¿qué es? Es un programa que ya está estructurado, ¿sí? Tiene una currícula, tiene ciertas materias, o sea, tú te inscribes en línea a un programa que se llama homeschooling y normalmente todos los países tienen una acreditación de homeschooling, porque también vamos a hablar de la legislación de esto, ¿no? Y vas teniendo calificaciones, tareas y todo esto. Y es muy importante entender que en México la Constitución de la Educación en Casa lo que dice es que tenemos el artículo 3, el artículo 24. Entonces, varios de estos artículos lo que dicen es
que la educación en México es gratuita, obligatoria. Sin embargo, la educación es obligatoria, no la escolarización. Y eso sí es un punto muy diferente. Escolarizar al niño, o sea, llevarlo a la escuela no es obligatorio. Entonces, sí, muchas dependencias tendrían conflicto con esto de escuela en casa cuando uno lo decide por sí solo. Entonces, sí, literalmente podrías tener algunas citas en el DIF. No te pueden sancionar, sin embargo, el DIF sí diría, oye, no necesito, ¿por qué no? Te tratan de persuadir de tal manera para que sí pudieras escolarizar al joven, ¿no? Y la idea es que esta escolarización pudiera ser lo más estructurada posible. Ahora, no todos los sistemas están estructurados, pero ahora con este tema de la pandemia y que realmente no queda otra opción, estar con homeschooling es la única alternativa. Entonces, ni siquiera es una cuestión que habría ni que cuestionarse, ¿no? Pero además es una gran decisión, porque ¿qué pasa si no me queda de otra? Si no me queda de otra en el momento en el que tengo que tomar una decisión, si no me queda de otra en el momento en el que tengo que hacerlo, ¿y qué pasa si trabajo? ¿Y qué pasa si tengo una vida que está basada en otra cosa? Pero vamos a empezar por la congruencia. ¿Cuántas veces como docentes y como padres de familia estamos hablando de quítate del monitor, ya deje ese aparato, deje ese celular, el que ocupe el celular en el salón me lo da, el que tenga la tableta ahorita encima se la voy a quitar. Y ahora es el que no esté en la tableta conectado, le voy a bajar puntos, le voy a poner faltas si no se conectan, si no están. Entonces ahora hay una incongruencia total entre lo que usábamos o solíamos hablar y lo que estamos ahora recomendando y diciendo todo el tiempo con nuestros hijos. Porque es muy importante entender que el chico ahora pasa mucho tiempo enfrente de la pantalla, tiene que tener una intención y un interés por estar enfrente, tiene que tener lapsos largos de atención y además que no se distraiga con otra cosa, porque doy terapias también a adolescentes y adultos y a niños, y me dicen los papás, es que estoy desesperado, porque me está pasando algo muy importante. Yo no me había dado cuenta cuántas veces mi hijo se paraba de la cama o se paraba a distraerse o se paraba y entonces lo veo pararse y pararse y pararse y pararse y pararse. Y entonces están enfrente de una clase y el niño ya se paró 2 veces al baño, 3 veces fue a tomar agua, están comiendo a la mitad de las clases y entonces la estructura y el orden que pudieran tener en un sistema escolarizado no se está teniendo. Y entonces uno como padre dice, es que ¿por qué tú no estás pudiendo? Pero de pronto también quiero hacerla no solo de maestra intentando que sí se conecten, que sí estén atentos, que sí se paren, que no falten a la clase, o de explicarles lo que tienen que hacer, sino también poniéndoles las consecuencias porque mi hijo no puso atención, no entregó el trabajo, no entregó la tarea, no se está conectando. Y son muchos filtros que nosotros mismos como padres tenemos que estar ahora muy al pendiente de ellos. Pero vamos a hablar específicamente en este momento de qué pasa con los maestros. Los maestros, les voy a lanzar varias preguntas que por supuesto están intencionadas para que hagamos una reflexión de esta situación que están viviendo. ¿Fueron preparados? Por supuesto no. ¿Por qué? Porque tuvieron que acabar el año escolar así. Y aunque después de ya el periodo vacacional que tenemos en México de verano, pudieran haber recibido alguna capacitación, no todos los colegios capacitaron. Y entonces no importa. Pero lo que sucede es que no está tropicalizado, o sea, no se ambientó el programa a un programa escolarizado y pasivo. ¿Han tropicalizado sus currículums? Por supuesto que no, porque justo es de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Han recibido alguna capacitación de TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación? Como por ejemplo Moodle o varios de esos programas que sale el muñequito, que sale entra la mano, que salen frases, que son súper dinámicos y a los chavos les llama muchísima la atención, pero no saben ocuparlos o no saben usarlos. Y no es de que está mal, sin embargo, el proceso educativo que están siguiendo actualmente lo requiere, ¿no? Un programa presencial, como hablábamos anteriormente,
¿Se puede aplicar como educación a distancia? Por supuesto que no. O sea, no, nunca va a tener el mismo impacto una universidad o una escuela, una secundaria que fue planeada para ser en línea a aplicarla, lo que ya tenemos, lo trato de poner en línea. Sin embargo, hay un punto muy importante que sí logra alcanzar a todo aquel alumno que no tiene normalmente el alcance de tener una educación. Entonces, por eso se llama educación a distancia. Sin importar en dónde estés, tú puedes seguir tomando tu programa. ¿Y qué pasa con los contenidos, no? Evidentemente los contenidos se tienen que modificar y se tienen que adaptar al proceso que se está siguiendo. ¿Por qué? Porque también se están manejando muchos factores emocionales con los chavos. Entonces, ¿qué sucede si yo soy un maestro de algún adolescente y entonces estoy hablando de los mismos temas que siempre? Resulta que no voy a poderles dar todos los elementos que están necesitando en este momento porque sus factores emocionales también están siendo afectados. Por ejemplo, los chavos están presentando mucha depresión, mucha ansiedad, muchos trastornos de sueño, muchas alteraciones en sus rutinas. ¿Por qué? Porque no están pudiendo seguir esos patrones adecuados, porque les cuesta mucho trabajo adaptarse a esta nueva, y aunque digamos que ya casi vamos para 6 meses de estar en el confinamiento, no importa, no se ha tropicalizado, no se ha adaptado ese contenido a lo que tienen. Y aceptar que el nuevo ciclo escolar, por lo menos el principio, va a ser en línea y después dicen que gradualmente, pero evidentemente todos estos temas sociales, ¿qué sucede? Que el tema social lo tienen en línea también. Y entonces, ¿cómo decimos como papás? Hace poco acabo de dar una plática que se llamó "O los videojuegos o yo". Justamente es por mamás que tienen mucho conflicto de estar teniendo a sus hijos frente a un monitor todo el tiempo y que constantemente necesitan estar conectados a la pantalla y conectados a la pantalla, y entonces entre la parte que es la necesidad escolar más la parte que tienen videos y cosas con los amigos y el juego, y que si Fortnite y que si Minecraft y todos estos juegos que constantemente están teniendo a los chicos todo el tiempo frente al monitor, pues evidentemente la exaltación y la sobreestimulación que reciben para llegar a la noche e intentar dormir, evidentemente es muy complicado. Entonces, poder dormir requiere también de un momento de paz y de tranquilidad donde no haya tanta fotoestimulación y los chicos puedan adquirir adecuadamente sus periodos de vigilia y de sueño, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar con las presentaciones? Las presentaciones no pueden seguir siendo pasivas, tienen que ser acompañadas de videos, de imágenes, de investigación, y los docentes tienen que promover todo esto de trabajo en equipo. ¿Cómo es este trabajo en equipo? Donde se van a juntar, obviamente por línea, se van a juntar 3, 4 alumnos, donde van a hacer esto, donde van a juntar esto, donde van a mover esto. O sea, realmente lo que están buscando es toda esa adaptación, tanto individual como de grupos, para sentirse que están haciendo las cosas bien, que las están adecuando, que están pudiendo además tener esas interrelaciones con los compañeros. ¿Sí? Y entonces vamos a hablar ahora de los padres. ¿Qué pasa con los padres? ¿Qué pasa si los padres trabajan? ¿Qué pasa si no comprenden los contenidos? Porque probablemente yo estoy hablando con un chico de secundaria y entonces, si yo ni me acuerdo cómo era, ¿cómo puedo entender unas ecuaciones o unas fracciones con derivadas, con otros temas que son, pero principalmente toda esta parte de contenidos que no comprendo? Puede ser hasta un idioma que no comprendo, puede ser contenidos que no comprendo, pero entonces, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo cuando tiene una pregunta? Si las clases son en un segundo idioma, lo mismo pasa. ¿Y qué pasa con esta nueva tarea? ¿No? Ahora, ¿por qué no están comprometidos o por qué no las están realizando adecuadamente? ¿Qué pasa con la paciencia? O sea, ¿cuántas veces le puedes decir, ya siéntate, hoy tampoco entraste a tiempo? Y te llega un mensaje de la escuela diciendo, no se comprometió, no entró a tiempo, no lo hizo adecuadamente. Y entonces, ¿qué sucede con el docente? ¿Qué sucede
cuando se está dando cuenta que está frente a un alumno que no se está sintiendo motivado y no está pudiendo, a través de los padres, también apoyarse para que el chico pueda entrar. Y al darse cuenta de algunos rasgos o características que desconocían de sus hijos, como les decía hace rato, puede ser que no sabía yo que mi hijo se paraba 10 veces en un mismo momento y eso genera muchas ansiedades. Y no solo eso, que el hijo está completamente ido, la atención está en otro lado y evidentemente nos estamos dando cuenta qué es lo que estamos teniendo enfrente y cuesta mucho trabajo como padres a poderlo ver y poderlo aceptar y poderlo asimilar para poder hacer algo, porque verdaderamente ese es el punto importante, poder hacer algo en este proceso, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasa con los niños, que son los terceros afectados, ¿no? Y si tu hijo presenta alguna dificultad en el aprendizaje, la motricidad, la memoria, cualquier proceso de aprendizaje, ¿qué sucede cuando nuestros hijos presentan estas situaciones? Y si el hijo no quiere participar y no se quiere conectar, ¿qué sucede con esa parte, no? ¿Qué pasa si no se quiere conectar? ¿Qué pasa si no se quiere levantar? ¿Qué pasa si llega tarde a las sesiones constantemente? Y si va al baño, se quiere comer todo el tiempo. Evidentemente hay que establecer reglas, rutinas y límites. Así como los teníamos anteriormente, las reglas, los límites y las rutinas, lo que van a hacer es que van a poder medir al niño y poderlo tener un poco más en control en relación a lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a ver que están comiendo en clase. Por supuesto no se puede comer porque pues antes tampoco se podía. Entonces hay que tener elementos importantes también para tener esos como cortes importantes, ¿no? He visto que ahora ya les han mandado más como, digamos, clips y las clases duran menos tiempo, aunque sean durante la mañana, se les dan presentaciones de 20 minutos, media hora máximo, para que los chicos puedan estar un poco más fogueados con el tema sin necesidad de estar constantemente frente al monitor y les dejan muchos trabajos de investigación y de cosas que puedan hacer. Porque también, bueno, hay un tema que no hemos hablado, pero el docente trabajaba de 8 a 2, ahora el docente trabaja de 8 a 10 de la noche, porque de acá de pronto ya no tenemos horarios, ya no tenemos hora de comida, ya no tenemos hora de cena, ya no tenemos hora de nada. Realmente la hora se está viendo afectada por toda esta situación. Y entonces, ¿y qué pasa con sus relaciones sociales? ¿No? El niño intenta socializar a través de algo pasivo también, a través de la computadora, a través de... Y entonces hay muchos papás que me dicen, bueno, ¿qué hago? Dice que es el único que no... Bueno, mi sugerencia es limitar esos tiempos que estén pasando en pantalla en relación a los temas de socialización. ¿Por qué? Porque sí se puede generar una adicción. Y sobre todo, como les digo, en esta plática que doy de videojuegos, con todo gusto la pueden ver en mi página de YouTube, en mi canal de YouTube que está como Raquel Kaplan. Justamente ese video habla de toda esta cuestión de la ludopatía, de lo que es, se considera la adicción al juego. Y empieza, por supuesto, con un videojuego, donde se altera completamente el estado del niño, donde se altera completamente su desempeño, donde se altera completamente su forma de estar, está agresivo, está enojón, puede ser que avienta hasta el control, le gana la ira, constantemente discute con los miembros de la casa, independientemente si no está en el juego. Todas estas cosas van haciendo que las relaciones se vayan lastimando, se vayan afectando de una o de otra manera. Y entonces lo que vamos a ver ahora es, pues, ¿qué va a pasar con estos aparatos electrónicos, no? ¿Qué pasa con los aparatos electrónicos? Porque esto, bueno, es en el mejor de los casos, todas las preguntas y las versiones que les di anteriormente. Pero ¿qué pasa con los aparatos electrónicos cuando verdaderamente lo que nos estamos dando cuenta es que los chicos ni siquiera tienen el aparato electrónico, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay aparatos electrónicos para todos o que el recurso es un celular? Ahora imagínense, atención, miles de horas en la mañana y con un celular de pantalla. Y además, cuando no hay uno para cada hermano y cuando no tenemos los suficientes elementos,
cuando se nos cayó el internet y estábamos a la mitad de una presentación, y cuando se acabó la luz, y cuando todos esos elementos son obstáculos que tenemos que ir enfrentando y que los vamos a ir resolviendo de una o de otra manera. Sin embargo, es bien importante poder hacer conciencia que esto va mucho más allá que nada más decir, bueno, pues vamos a ayudarles en la mañana y que el niño esté entretenido de 9 a 2. Sí, por supuesto, siempre y cuando no requiera de una ayuda constante de mamá o de papá que estén teniendo que coacharlos o que estar dándoles alguna relación de lo que están haciendo. Pero ahora vamos a hablar de algo súper importante, que es la relación versus la comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a sacrificar la relación de mis hijos porque comprendan, porque estén atentos, porque vean la pantalla, porque sí les tengo que decir algo. Y que todos lo sabemos. Y vamos a pensar que esto se prolonga mucho más de lo que nos imaginamos. Pero esto tiene un periodo de caducidad. En algún momento esto va a terminar. Sin embargo, la relación social que se hace con nuestros hijos y la relación social, que los vínculos que tenemos con nuestros hijos van afectándose fuertemente en estos temas. El vínculo afectivo se puede ver afectado, todas las relaciones se pueden ver afectadas, la paciencia, la calma, la comprensión, la comunicación, el respeto, todo se va a dañar. ¿Por qué? Si estamos metidos únicamente en que lo que nos importa en este momento es que mi hijo vea, haga y resuelva lo que le están pidiendo en la escuela y cumpla. Y por supuesto, esa es una visión y esa es una perspectiva súper valiosa. Sin embargo, ¿qué está viviendo el muchacho de 10, 8, 4, 15, 25 años? Está viviendo lo mismo que nosotros, a lo mejor a los 30, 40, 50, 60 años. Y entonces, ¿qué sucede? Que ¿por qué pedimos madurez ante un proceso que nosotros mismos no estamos pudiendo asimilar? Y que un proceso que nos está costando mucho trabajo asimilar. Porque no hay nada como este encierro que te está cortando las alas de no poder hacer muchas de las cosas que quisieras hacer. Y que además es un estado cambiante. Esa ha sido la constante, ¿no? Que diario hay una información nueva, diferente a la de ayer, pero además esta constante en el cambio, lo que nos ha hecho también es pues, tener incertidumbre, que genera una ansiedad tremenda. Y entonces estamos hablando de temas importantísimos de salud y de bienestar, porque sí tengo que confesar que cuando se daña mucho la relación social entre los hermanos y los hijos, lo que sucede es que cuando se daña la relación, es muy difícil repararla. No quiere decir que es imposible, sin embargo, reparar las relaciones con nuestros hijos cuando les está costando trabajo tomar ese programa educativo en línea, jamás les diría, escojan esa parte. Yo 100% me voy por la parte donde pueda yo estar con ellos, ser empática, estar vinculada con ellos. Sin embargo, si voy a sacrificar socialmente mi relación con mi hijo y afectivamente mis vínculos que tengo con él, por supuesto que no es una opción que yo voy a tomar. Y entonces me pueden preguntar, ok, pero ¿qué hago si no quiere entrar a las asignaturas? O sea, ¿qué hago en este tema? Pero sí les voy a contestar con una pregunta que quiere decir, ¿es cuestión de querer? Él decide si puede entrar o no puede entrar. Porque ahí es donde radica esto que les hablaba al principio de reglas, límites, estructura, un orden. Y entonces, ¿voy a optar por pelearme? No, seguro no. ¿Voy a sacrificar todo mi vínculo, mis relaciones y todo? No, por supuesto que no. Pero tampoco es cuestión de querer, porque no es una voluntad, porque no les toca decidir, porque no tienen la capacidad ni la madurez, ni el ambiente completo, ni la visión completa de lo que está sucediendo, como para tomar una decisión de no escolarizarse. Y entonces, por supuesto, vamos a ver que también hay muchas, digamos, inconvenientes del homeschooling, que uno de esos inconvenientes, por ejemplo, es
que requiere de mucha más dedicación por parte de los padres, ¿no? Tienen muy poco contacto con otros niños, hay menor interacción, hay riesgos o se sesga la educación, hay problemas de socialidad. ¿Por qué? Porque pues no tienen esos contactos, falta de autonomía, desplazamientos. ¿A qué me refiero autonomía en los desplazamientos? Que en muchas ocasiones tus hijos saben cómo llegar a la escuela y se la resuelven solos, ya sea que se van con alguien, ya sea que se van caminando, ya sea que obviamente esa parte por el momento no está permitida, ¿no? Entonces, esta parte de la inexperiencia del trabajo en grupo, ¿qué sucede? Que tener un trabajo en grupo a distancia verdaderamente requiere de la atención completa de todo el mundo que esté en el mismo canal, porque si no cuesta mucho trabajo conectarse. Y entonces también le faltan referentes externos. Por ejemplo, saber cuál es el referente de donde está mi hijo y dónde debería de estar. Porque evidentemente cada año vamos madurando y vamos creciendo y vamos teniendo conductas mucho más esperadas y mucho más maduras y con mucho más conciencia de lo que estamos haciendo. Sin embargo, cuando el niño le cuesta mucho trabajo entender cuál es esa estructura y qué es lo que se está esperando de él, y que pues evidentemente le va a costar muchísimo más trabajo, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo yo saber si mi hijo está alcanzando el nivel que debería de tener? Y eso tal vez a corto plazo no lo vamos a saber. Sin embargo, todas las cosas que sí podrían aprender y que sí las podrían hacer en relación a resolver sus situaciones son muy importantes. Y entonces, es muy importante saber cuando le damos un programa al niño, si es un adoctrinamiento, un aislamiento o un maltrato. ¿Por qué? Porque estamos nosotros diciéndole a nuestros hijos qué tienen que estudiar, cómo lo tienen que hacer. Pero les pregunto, ¿con aislamiento? ¿Con maltrato? Esas son las maneras, esa es la forma. Pero muchos me pueden estar contestando desde donde estén. Es que no hay de otra. Porque si no le quito todos sus aparatos electrónicos, no contesta, no le sirve, no se compromete. Y entonces sí se vuelve una situación sumamente complicada. Y entonces también hay dificultad para conciliar la formación de toda la familia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay que conciliar cuando estamos todos juntos en el mismo espacio y en el mismo lugar y cada quien con sus responsabilidades y cada quien. Si yo ahorita estoy dando esta plática, pero tengo a alguien que está en el cuarto de junto haciendo otra cosa, y muchas veces eso, porque hay otro cuarto junto, pero muchas veces no hay otro cuarto junto. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos todos en el mismo espacio con necesidades diferentes, con habilidades diferentes, con procesos diferentes y que todos queremos cumplirlos? Sin embargo, el ambiente que se está generando no nos los permite que así sea, ¿no? Y entonces, nos vamos a la siguiente, que es regularmente qué es lo que sucede. Hay dificultades económicas, ya conciliación laboral, falta de aceptación social, falta de reconocimiento oficial, falta de regulación, y dificultad en la acreditación. Quiere decir que todas estas son las desventajas que pudiera tener el homeschooling, sobre todo, principalmente estamos hablando de la falta de acreditación, donde no se valida lo que estudiaste porque lo hiciste sin estar en un programa presencial. Ahora que estamos viviendo un programa presencial, de entrada les cuento, la Secretaría de Educación Pública, la SEP, no va a permitir, si de por sí ya no permitía, ahora en el confinamiento no puede permitir alumnos reprobados porque hay muchos factores, como hablábamos anteriormente. Si tienen un equipo, qué tanto tiempo se pueden conectar, qué tanto puede mamá o papá cuidar de ellos cuando están en actividades escolares, qué sucede con mamá y papá cuando tienen que estar con varios hijos a la vez resolviendo sus situaciones educativas. Y entonces, por supuesto que vamos a tener muchas ventajas y desventajas, ¿no? Como en todo en la vida, tenemos ventajas y desventajas de hacer homeschooling o no, donde, por ejemplo, es más económico, no existen competencias ni presión social entre los chavos, la atención es mucho más personalizada y
la idea es que el niño en estos procesos sí pudiera tener clases extracurriculares en relación a haber tenido un homeschooling en casa. Pero esto no es real. ¿Por qué? Porque no siempre hay ese tema de poder llevar a los chicos en la tarde, pero ahora con esto, pues mucho menos, porque no se están permitiendo en muchos espacios realizar actividades extracurriculares con la misma cantidad de niños, ¿sí? Entonces, hay un pensamiento generalizado que dice que hay un enorme sentimiento de responsabilidad que a veces pesa sobre los padres que van a educar sin escuela. Y sí, hay como esta responsabilidad de que todo lo que yo no les dé no lo van a saber, ¿sí? Pero también en qué momento nos llega esta pandemia. Nos llega casi a fin de año escolar. Ya ni les cuento con todos estos chicos, yo tengo un hijo de esa edad, estos chicos graduándose de preparatoria, donde lo que tienen es un enorme problema para graduarse, terminar clases, despedirse, decirle adiós a la escuela, tener alguna fiesta, decir, o sea, todos estos chicos vivieron una realidad bastante complicada y entonces no estar haciendo estos cierres sociales, más aparte educar, o sea, ya el último periodo fue así como educar a la distancia y pues venga lo que venga. Ahora, como les decía anteriormente, la Secretaría de Educación Pública tiene muy contempladas todas estas situaciones y resulta que entonces no se va a sancionar a los chicos que tengan, por supuesto, un bajo nivel escolar. Ahora, no es que no se les tienen que dar los recursos. Sin embargo, hacerlo obligatorio a estas alturas es muy complicado, no se puede hacer. Y entonces vamos a hablar, ya hablamos de toda la problemática y todo el tiempo hablamos de las problemáticas, que si las emociones negativas, que si la depresión, que si la ansiedad y que muchas pláticas que he estado dando y que mucha gente está dando y que, pero lo más importante en todo esto es qué hacemos con las sugerencias, qué hacemos con lo que vamos a escuchar. Yo lo que les pido es intentemos por lo menos, son muchas cosas que tenemos que ver, ¿por qué? Porque estamos hablando de mamá, estamos hablando de, o papá, estamos hablando de los hijos, estamos hablando de los maestros, estamos hablando del sistema, de los límites, de la estructura, o sea, son muchas cosas. Sin embargo, bien importante que podamos hacer conciencia, intentar de la manera más posible hacer todos estos elementos, que de verdad ahorita van a sonar muchos, pero vamos a clasificarlos. Entonces, vamos a clasificarlos inicialmente con relación al autocuidado. ¿Qué tengo que hacer para estar mejor en este periodo? Todas las rutinas de autocuidado, ser muy estricto y muy dirigido en relación a lo que tienen que hacer y a lo que tienen que decir. Tenemos que tener rutinas clarísimas. ¿Cuándo se paran? ¿Cuándo se bañan? ¿Cuándo comen? ¿Cuándo desayunan? ¿Cuándo cenan? ¿En qué lugar de la casa? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Se van a lavar los dientes? ¿Se van a vestir? Importantísimo, no dejar a los chicos que tomen clases en pijama. No dejarlos que antes sin bañarse, que no estén frente al monitor sin bañarse, que desayunen, que tengan estas rutinas de disciplina que son importantísimas para poder llevar una secuencia en su desarrollo, tener calendarizaciones muy estructuradas, tener momentos creativos, ¿sí? Y compensar el esfuerzo, ¿no? Oye, lo estás haciendo muy bien, veo que puedes estar a lo mejor ahora un rato ganaste, no sé, compré helado para la casa o puedes escoger qué actividad quieres hacer, pero bien importante es si los chicos van a estar todo el tiempo metidos en la pantalla, tenemos que darles actividades dentro de esa rutina que impliquen el cuidado animal, de cualquier animal, mascota o lo que sea, si es posible que pudiera haber algo, para que también manejen la atención en otro tipo de conductas mucho más aceptables y mucho menos que afecten mucho menos su desarrollo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pasear al perro, darle de comer a la tortuga, cambiarle el agua a los peces, o sea, cualquiera de estas cosas es muy importante. Y por otro lado, muy importante también es toda la parte de compensar esta parte del esfuerzo, ¿no? De todo lo que sí están logrando, a pesar de que están en una época muy complicada de su desarrollo. Entonces, promover la creatividad,
priorizar verdaderamente lo importante, ¿sí? Pedir ayuda. No estoy pudiendo, necesito pedir ayuda, que alguien me ayude con mi hijo, que si se atore el internet, que si haga esto. ¿Por qué? Porque de esa manera voy a poder ser mucho más congruente con lo que estoy pidiendo y lo que estoy esperando, ¿no? Y entonces, muy importante es, a todos les digo muy importante, pero pues sí, todo es muy importante, es establecer un lugar específico de trabajo donde puedan trabajar en ese espacio y donde esté iluminado, donde tengan donde recargarse, donde los pies no estén colgando. Si les llegaran a colgar los pies, habría que poner un banquito para los pies, planear el tiempo de trabajo para que los chicos también sean eficientes y optimicen mejor su tiempo, pero se den cuenta que no están mucho tiempo, periodos prolongados de tiempo, pasivamente ahí en la computadora, sino que puede salir y hacer cosas importantes para toda la familia y para él mismo. Y bueno, de alguna manera relajarse. Si hoy no salió bien, mañana es otro día y ya veremos qué podemos hacer. Y entonces, como les decía, actividades, paseos, salidas, viajes, comprometerse con el medio ambiente, con el reino animal, con el reino vegetal, o sea, que tengamos otros elementos con los que el niño se pueda focalizar. Y bueno, ahorita están viendo en mi pantalla mis redes sociales, que estoy en todas como Raquel Kaplan, en Facebook, mi página oficial, o me pueden seguir a mí, también lo comparto todo, en Instagram, en mi canal de YouTube, ya tengo TikTok, y entonces, y también todas estas, soy Raquel Kaplan en todas, o en mi página de internet, que es www.raquelkaplan.com. Entonces, con todo gusto, también en el correo electrónico raquel.kaplan1111@gmail.com. Puedo contestarles cualquier pregunta que pudieran tener y cualquier situación que pudieran tener en relación a este tema tan importante de qué hago con los videojuegos, qué hago con mi hijo en casa, qué hago con mi hijo en el confinamiento, qué hago con la escuela en casa. Y como el docente también, ¿cómo puedo hacer cuando mis alumnos no me están poniendo atención? Porque les puedo dar muchas estrategias. Me dedico mucho a resolver ese tipo de situaciones. Soy terapeuta de niños con dificultad en habilidades sociales y terapia cognitivo-conductual, donde trabajamos mucho el cambio del pensamiento distorsionado, que eso es lo que te genera una salud mental. Y todo depende que tú lo creas, porque lo que crees, creas. Y eso sí es algo sumamente importante. Y entonces, pues no sé si por ahí hay algunas preguntas o algo, Enrique, que con Sí, mucho sí. gusto podría yo ayudar a contestar. Por favor, claro que sí. A mí me interesa mucho preguntarte, hay una segmentación en cuanto a estudiantes, es decir, es la misma problemática que se va a presentar con el profesor o profesora de kinder, de primaria, de secundaria, de preparatoria, de universidad. Sí, mira, la problemática es la misma porque la situación es la misma. Lo que cambia es el abordaje, ¿no? O sea, ¿cómo voy a abordar la situación? Evidentemente, un chico que está en el kinder, en la primaria baja, pues va a requerir de otros elementos que puedan hacer que se sienta motivado para asistir a las clases que ya un joven, adolescente o adulto que va a hacerlo, ¿no? La licenciatura, la maestría, el doctorado, pues eso es algo que uno elige. Entonces, bueno, si te voy a tener que estar persiguiendo hasta en lo que eliges, pues ya está muy complicado, ¿no? Pero los chicos que están en la escuela y que tienen esta parte en la secundaria, donde hacerse el chistoso es lo esperado, o no entrar a las clases, hacerme el rebelde y todas estas cosas que aumentan la problemática que pudiera estar viviendo el docente. Entonces, pues sí evidentemente hay que tener reglas, hay que tener límites, hay que tener orden, estructura, o sea, hay que tener mucho
mucha planeación sobre todo, porque el que tú tengas planeado tus actividades y más bien que te sobren a que te falten, evidentemente el chico se va a sentir mucho más motivado con retos, con cosas. Mira, hay miles de programas, Kahoots, hay miles de programas que de pronto puedes meter ahí un corte de a ver quién encuentra primero el 3 en esta pantalla. Perfecto, ganaste 2 milésimas de puntos. O sea, tengo al alumno y voy a dejar participar en el juego al alumno que más esté poniendo atención, al que yo vea que está más activo, al que vea que está contestando y de pronto en las presentaciones es que levante una manita del Zoom o de la presentación o ponga algo en el chat la persona que crea que no sé qué y ya te lanzaste una pregunta de signo, una pregunta de algo que tuvieras que estar poniendo atención en ese momento, que a lo mejor es como, son estos elementos donde vas captando la atención de manera veloz para que el chico se sienta motivado para lo que está viendo. Entonces, esos elementos son muy importantes, o de pronto de alguna lectura, ¿no? Que dejaron un libro y entonces, a ver, ¿quién me puede decir qué área de la casa es la que más les impactó, ¿no? Del libro. O quién me pinta en la pantalla cómo se imaginaron el árbol de afuera de la casa del niño. Entonces, ese tipo de cosas donde haces mucho más dinámico el aprendizaje, hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia. Y sí, estoy de acuerdo con que no es una edad fácil, pero pues eso ya lo sabemos, pero no es una edad fácil ni presencialmente tampoco. No estamos en una época fácil, no, pero ya también lo sabemos. Entonces, no podemos seguir postergando los resultados educativos que vamos a tener en nuestros hijos en esta temporada porque estamos justificándonos todo el tiempo. Y yo soy de la idea que cuando tú tienes algo que justificar, la peor justificación es la justificación. Porque justamente lo veo todo el tiempo. Cuando el niño se porta muy mal a los 2 años, es que está en los terrible twos, ¿no? Son los terribles 2 y ya sabemos que así se porta. Y entonces ya justifiqué la conducta. Bueno, es adolescente, ya, me habló mal hoy, pero pues seguro es pasajero, porque seguramente cuando ya crezca, pues se le va a quitar. Y lo vuelvo a justificar. Y así no las podemos ir toda la vida, ¿no? Pues no cobró su cheque este mes porque pues es nuevo en la empresa, ¿no? Y entonces, y así no las vamos justificando a los hijos toda la vida, no. Entre más adversidades y más retos y más cosas, hay que tener más adaptación del ser humano para salir adelante. Porque si no te adaptas, te apachurran. Y alguien va a llegar a adaptarse antes que tú. Y o te aclimatas o te aclimueres, dicen, ¿no? Así es. Oye, ¿qué va a pasar o cómo va a enfrentar el docente cuando solamente tenga la televisión como medio de comunicación con sus estudiantes? Pues mira, el docente ya está preparado, o sea, ya tiene que tener por lo menos las primeras semanas listas. Mi sugerencia, si algún docente me está escuchando, así por favor, háganlas activas, háganlas propositivas, donde se sientan que lo que están estudiando vale la pena, donde no sientan que es un castigo estar en la clase. No, pero me refiero... También yo doy clases en la universidad y doy clases en una preparatoria, a niñas de tercero de preparatoria. Y también tuve que adaptar mis contenidos. Pues les puse muchos más videos, mucho más. Y no dejaban de decirme todo el tiempo, amamos tu clase es la mejor, tu clase es súper dinámica, nos encanta lo que nos pones. Y me comentaban de otras materias que estaban picándose los ojos porque, y no es que descubrí el hilo negro, simplemente adapté mis contenidos a la nueva realidad y las traía todo el tiempo. 2 milésimas más en su calificación del día de hoy, sí, la que conteste lo que sigue. La que conteste el Kahoot, la que gane no sé qué, la que haga esto. Y así de pronto sacar preguntas de cosas que yo ya he dicho en otras clases, porque eso hace que estén motivadas.
Por supuesto, tiene que tener la pantalla abierta todo el tiempo el alumno, no comer en clase, tener espacios para retirarse, todas estas cosas, ¿no? Raquel, pero te preguntaba yo, ¿qué pasa si tú tuvieses que dar una clase a través de la televisión, es decir, de los canales de televisión, y donde sabes que tienes alumnos, pero que no tienes la posibilidad del feedback? Claro, pero mira, ahí es como ahorita, ¿no? Estamos teniendo un tema de, de, de hacer preguntas. ¿Qué preguntas te parecerían lógicas que completen tu plática? O sea, ¿qué me preguntaría ahorita un docente, no? Y digo, me imagino que varias de las cosas ya las dije, ¿no? Como, ¿qué hago si no están entrando? ¿Qué hago qué hago si el docente no está, perdón, si el niño no se está conectando? ¿Qué hago si el niño no ha entregado los trabajos? ¿Qué hago si no me estoy dando cuenta que nadie me está pelando? O sea, esas preguntas, pues evidentemente yo sé que son preguntas que aunque nadie me las haya hecho a lo mejor ahorita, porque mucha gente después ve los videos y estas cosas, pero esas son las preguntas. Uno tiene que saber a profundidad cuáles son los contenidos que está dando para poder también adelantarse y poder tener una anticipación de cuáles son las preguntas que podría tener el alumno. Oye, dime una cosa, tú podrías tener una aproximación, no te digo un diagnóstico, pero ¿sabes? Decimos un poquito qué tanto por ciento de éxito puede llegar a tener este experimento en cuanto a los alumnos, en el aprovechamiento de los materiales que se vayan a ver, de los contenidos. No tengo un porcentaje. Lo que sí te puedo decir es que antes de que estuviera la pandemia, cada vez más se ocupaba el sistema de educación en línea, educación a distancia, que permite a todos aquellos que no pueden tener acceso a los tiempos, a las distancias y a los horarios de las presenciales a poder tener un acceso a la educación, lo cual me parece que a nivel población, pues aumenta el nivel cultural, el nivel educativo, o sea, facilitando ese tipo de recursos, ¿no? Y como tú lo mencionaste, hay ventajas dentro de toda esta Y situación. además son más económicos, un programa en línea es mucho más económico que un programa presencial porque, bueno, no pago renta, este, el mismo programa lo puedes dar una y otra vez, se segmentan los costos, son muchos factores, ¿no? ¿Tú crees que esta modalidad total o parcial llegó para quedarse? No, pero sí te abre muchas puertas. Yo en mi caso, por ejemplo, que si a mí, yo mi consultorio lo tengo en Interlomas, entonces si yo veía que algún paciente me hablaba, ya no te digo de otro país, de otra colonia, yo le decía, consigue a alguien que esté cerca de ti porque vas a hacer horas para pasar, o sea, no puedo yo darte, no te puedo hacer que estés una hora en el coche de ida, una de regreso para tomar una hora de terapia. O sea, no lo voy a hacer. Pero esto a distancia facilita muchísimo esos procesos, por supuesto. Wow, es interesante, interesante cómo... Sí. eh, Hay que adaptarse. Hoy por hoy tengo pacientes que viven en otros lados en otros países, en otras ciudades de México. Increíble a lo que he alcanzado. O sea, de pronto estos mismos videos me hablan de otros países que ni me hubiera imaginado decirme, vi tu video, me encantó de no sé qué. Digo, wow, pues sí, hemos atravesado continentes y fronteras que nunca nos imaginamos. Sin embargo, pues sí, también todos buscamos el apapacho, el sentirnos, el abrazarnos, el querer estar unos con otros, el estar cerca. Eso es algo que yo no lo cambio, ¿no? no, y se ha hecho realidad la aldea global. Pero esperemos que sea el Que- tomar decisión de tomar una educación a distancia, sea por elección
y no porque no nos quedó de otra. Y no por obligación. Exacto. Raquel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu presencia, por tu Gracias a conocimiento. nuestra comunidad Betel por la oportunidad y aquí estoy cualquier cosa, siempre, cuando necesiten, con muchísimo gusto. Perfecto. Y bueno, recordarles que si ven este video, si ya llegaron hasta aquí, van a ver que Raquel muy amablemente puso todos sus contactos para poder estar, pues, consultarla o saber un poco más de lo mucho que ella hace. Raquel, Gracias. Nuevamente gracias y esperamos verte muy pronto por acá. Gracias a todos, gracias, nos vemos pronto. Hasta pronto. Estén muy bien.